Buenas tardes. Disculpen las demoras. Recién damos inicio porque hubo problemas de conexión en el soporte técnico de la facultad que no podía habilitar el Zoom. Pero bueno, ya está superada la situación. En la clase del día de hoy nosotros vamos a hacer un breve repaso. Antes de iniciar la grabación de la clase, quiero decir un par de cositas. A modo de consejo, que nadie los pidió, pero bueno, los consejos se dan aunque no se los pida. En el Zoom del día martes pasado les había escrito con un mensaje que por favor activen sus cámaras porque ya estamos en una instancia crucial de la materia. Estamos a 3 clases de comenzar los coloquios y los profesores no los conocen o los profesores no los conocemos y vamos a estar en un coloquio con ustedes donde ustedes van a tener que exponer de manera oral qué aprendieron de la materia, y si ni siquiera podemos identificar sus caras, vamos a estar como mucho más complicado. No nosotros, sino ustedes. Todos ustedes están cursando la asignatura con una intención de aprobar, seguramente que quieren aprender derecho societario, pero principalmente quieren aprobar, y mucho más promocionar. En consecuencia, pediría por favor de que traten de arbitrar los medios como para ir superando esto de la cámara y del micrófono, porque el día del coloquio también no tener una cámara, no tener un micrófono, va a ser difícil el examen. Nosotros últimamente sabemos también, comprendemos del cansancio, de la fatiga, de las dificultades que implica conectarse a internet, de estar a las 14 horas almorzando y viendo una clase. Comprendemos toda esa situación. Pero lo real es que hay que hacer un poquito de sacrificio porque ya es ¿sí? En esto último. Y de 250, 270 alumnos que nosotros teníamos en las clases durante la cursada que comenzó el año pasado, en octubre, al día de hoy apenas llegamos a los 100 alumnos. Sin embargo, cuando tienen que enviar los trabajos prácticos, siguen siendo entre 240 y 250 quienes envían trabajos prácticos. Hay algo que no está resultando. Seguramente en los trabajos prácticos están trabajando muy pocos y otros solamente están prestando sus nombres. Bueno, eso ya es organización de ustedes, ya todos somos adultos, cada uno sabe cómo se va a organizar y cómo se va a comportar con sus obligaciones y responsabilidades. Esa sería como la parte aburrida o mala onda que tenía para ahora. Ahora, me acabo de acordar algo más mala onda. Nosotros estuvimos en mesas de exámenes la semana pasada. Fueron mesas de exámenes bastante difíciles en todos los sentidos. En consecuencia, es como que hay conceptos que no están claros y nos gustaría que ustedes nos digan que no están entendiendo, si es que no están entendiendo, o si no están estudiando, bueno, ya eso es responsabilidad suya. Repito nuevamente, estamos en un grupo de gente adulta. Pero lo importante sí es que ustedes sepan que nosotros, en los exámenes orales que se están realizando de manera virtual y en lo que va a ser el coloquio, las preguntas son puntuales y son precisas, y muchas de las preguntas son de entendimiento, no tanto de desarrollo. No le decimos qué dice el artículo 55, no, la pregunta no es qué dice el artículo 55 de la ley, sino que cuando hablamos de la responsabilidad del administrador, ¿cuál es la responsabilidad del administrador? ¿Hasta dónde es el alcance de la responsabilidad del administrador? Y después el administrador responde para con la sociedad, responde para con los socios o responde para con los terceros. Ustedes pueden haber leído la ley, pueden haber leído el artículo 55 y pueden haberlo entendido el artículo 55, pero si no pueden razonar lo que implica la responsabilidad del administrador en esos ámbitos o para con esas partes, es como que se empiezan a patinar y, bueno, y el examen y el coloquio se va de las manos. Y nosotros insistimos con la pregunta, tratamos de ayudar, muchas veces nosotros repreguntando, preguntando de otra forma, y eso termina confundiendo más, eso es casi seguro. Por eso, lo que acá el pedido es que al momento de estudiar la asignatura hagan una lectura comprensiva o un estudio comprensivo de
qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está haciendo el administrador, qué está haciendo la sociedad, por qué pedimos por ahí relaciones. Cuando hablamos de cuál es la diferencia del órgano en una sociedad y por qué es diferente, ustedes tenían una de las preguntas del práctico 5 era esto: ¿por qué es diferente? ¿O por qué no se llama asamblea? ¿O en qué tipo de sociedades se llama asamblea y en qué tipo de sociedades se llama reunión de socios? Y eso puede ser que sea tonto, puede que la pregunta suene tonta, pero sin embargo, si ustedes pueden distinguir cuál es la diferencia de un órgano en un tipo de societario y en otro tipo de societario, a nosotros nos da a entender que sí comprendieron la materia, o que sí estudiaron, o que sí leyeron. Y ahí podemos decir, bueno, sí, aprobó, estudió. Pero si ni siquiera saben cuál es la diferencia entre un órgano y otro, o por qué las sociedades tienen diferentes órganos, estamos complicados. Bueno, basta con esto porque si no termino cansando. Voy a comenzar la grabación de lo que sería relevante. Tengo mensajes por privado. Los trabajos prácticos que fueron entregados fuera de término son corregidos fuera de término. Tendría que buscarlo, porque para nosotros también es trabajoso corregir los prácticos porque tenemos que ir abriendo uno por uno, tenemos que ir viendo quiénes son los que están dentro de ese grupo, y tenemos un drive donde en ese drive vamos colocando la nota. Lo que me pregunta Silvia, tendría que buscarlo a su práctico, que debe ser el único no resuelto, para poder calificarlo, si es que no está calificado ya. Luego me fijo, Silvia, en eso. Ahora nosotros vamos a hacer un pequeño repaso a modo de resumen, más que de repaso, sino que es de resumen, como para que ustedes esquematicen en sus cabezas y con ese esquema organicen sus apuntes. Eso sería lo otro. Muchos de los que van a rendir o muchos de los que rinden, nosotros preguntamos, ¿y dónde estudiaron? Y todos dicen de la ley. Pero la ley no es suficiente porque estamos en una etapa de formación donde ustedes necesitan un manual, donde el manual les explica qué relación o qué vínculo tiene eso que está diciendo la ley. Este año, bueno, en realidad el año pasado, cuando se estructuró el dictado de la materia de derecho societario, se estructuró en base a la ley. Años anteriores tenía otra estructura y se estructuró en base al capítulo 1 y al capítulo 2. En la primera parte, que duró hasta diciembre, ustedes vieron todo lo que era el capítulo 1. Ese capítulo 1 tiene de aplicación hacia todo lo que sería el capítulo 2. Cuando nosotros hablamos de contratos, cuando nosotros hablamos de nulidad de los contratos asociativos, o cuando hablamos de nulidad del contrato de sociedades, o cuando hablamos de capital, cuando hablamos de evaluación de aporte, cuando hablamos de socio aparente, cuando hablamos de todo eso, lo tenemos que llevar después a las sociedades colectivas, a las SRL y a la sociedad anónima. En consecuencia, nosotros creemos que la primera parte ustedes ya la tienen entendida, aprendida y sabida. Creemos, esperamos. ¿Sí? De modo tal que cuando ahora nosotros hablamos en la SRL de capital, y hablamos de aporte de capital y hablamos de evaluación, ustedes ya tienen que saber lo que nosotros vimos el año pasado. Muchos recibimos consulta de cómo se evalúa el aporte en la SRL, y nosotros ya hablamos de eso el año pasado. Que está bien, puede ser que no se haya entendido, que lo explicamos mal, o que necesitan que lo expliquemos de nuevo. Y esas son las preguntas que ustedes nos tendrían que empezar a hacer ahora. Pero ahí, ¿qué exige? Para eso es importante también el trabajo práctico, porque con el trabajo práctico ustedes van viendo qué es lo que la materia pide. Aquel que va haciendo los trabajos prácticos va comprendiendo la materia y va estudiando. Aquel que solamente prestó el nombre para que aparezca su nombre en un grupo, bueno, esa persona no va a saber lo que es evaluación, y si ahora se sentó a leer evaluación en la SRL, y es como que primera vez que escucha hablar de evaluación. El trabajo práctico número 5 se va a vencer el día lunes a las 23:59 del lunes. Eso después que termine esta clase voy a modificar en Moodle, así hacen las entregas hasta el día lunes. Y en la próxima clase, del martes 9, creo que es la próxima clase,
se termina con sociedad anónima y ahí va a ser el trabajo práctico de sociedades anónimas. Y con eso estaríamos terminando trabajos prácticos para ya entrar de lleno a coloquios. Bueno, creo que eso es todo. Cuando nosotros pensábamos la primera parte y hablábamos de sociedades, pensábamos en la clasificación que también traen muchos manuales de derecho societario, pero nosotros nos referimos a dos, a Horacio Reutemann y a Daniel Vítolo, porque son los dos que se encuentran en la biblioteca de la facultad y que quizás al cual ustedes tienen acceso. En esa clasificación de sociedades, nosotros distinguimos a las sociedades según la importancia que tiene una cosa o la otra. En la primera, en aquellas denominadas personalistas, lo que importa ahí es la figura o la persona del socio, tanto como el socio fundador o como el socio que luego se incorpora. ¿Por qué hago referencia al socio fundador? Porque en las sociedades personalistas, ahí que ustedes tienen, están mencionadas las tres más importantes, la colectiva, la de capital e industria y la de comandita simple. En esta es el socio fundador quien, al momento de la constitución, en el estatuto, dispone cómo pueden incorporarse nuevos socios en el caso de que se permita la incorporación, porque puede ser que no esté habilitada la incorporación de nuevos socios, porque está permitido a este tipo de sociedades. Por oposición a las denominadas capitalistas, porque ahí lo que interesa es el capital, sea que el capital se represente en acciones o sea que el capital se represente en cuotas. Pero sin embargo, ahí ¿qué es lo que importa? El capital que tiene la sociedad anónima unipersonal o la de comandita por acciones. En ese tipo de sociedades, al tercero, porque nosotros tenemos que pensar, o ustedes tienen que pensar como futuros contadores, que tienen que ver el grupo de personas humanas o jurídicas en las cuales están interesadas en constituir y en formar la sociedad, y el otro grupo de personas que son los terceros con quienes va a contratar esa sociedad. No se constituye ninguna sociedad para que no produzca o para que no se utiliza mucho, que ustedes lo van a empezar a ver quizás en materias más de quinto año, cuando ya estén hablando en tributario, en concursal, que nosotros hablamos mucho de seguridad jurídica. ¿Sí? Hablamos de seguridad jurídica y también hablamos mucho de orden público. La seguridad jurídica es aquello que determina un acto que brinda hacia los terceros cierta estabilidad. La seguridad jurídica nos la brinda el Estado a través de las leyes, y también la brindamos nosotros hacia los terceros a través de nuestros actos jurídicos o de nuestro comportamiento. Si una sociedad está constituida dentro de los parámetros establecidos por la ley y esos parámetros tienen un margen amplio de libertad, los socios, al momento de la constitución de la sociedad, pueden incorporar cláusulas que no están dentro de la 19.550. Pero sin embargo no pueden omitir o dejar de lado los mandatos de la 19.550. ¿Se comprende esto? Porque hay algo que nosotros siempre preguntamos y hacemos referencia al acto constitutivo, de cómo es un acto constitutivo, o cuáles son las formalidades que tiene que reunir un acto constitutivo. En este tipo de sociedades que ustedes tienen acá, son diferentes el acto constitutivo a través de instrumento público o a través de instrumento privado. Y el instrumento público puede ser por acto único o por suscripción pública. Esa clasificación ustedes la tienen que pensar y la tienen que entender, porque ustedes pueden repetir esto que yo acabo de decir. No, bueno, en las sociedades personalistas es por acto privado que se certifica la firma y se presenta en el registro público. Ah, bien, perfecto. Y nosotros vamos a ir un poquito más adentro y le vamos a preguntar, bueno, ¿y nos puede explicar cómo es ese instrumento público? ¿Cuándo hay un instrumento público? ¿O quién interviene en ese instrumento?
Y ustedes ahí se quedan sin responder. O cuando hablamos del instrumento público a través de acto único. ¿Quiénes constituyen ese instrumento público? Y sí, está bien, es una escritura. ¿Y quién interviene? Y interviene un oficial público. El oficial público puede ser una escribanía o puede ser alguien designado por el Estado, que le da la calidad de oficial público. Pero esa persona, ese acto, ¿qué es lo que tiene de diferente al instrumento público? ¿Sí? ¿Y por qué exigimos más formalidad? ¿Por qué la ley exige mayor formalidad en este tipo de sociedades, en las capitalistas y no en las personalistas? ¿Por qué las personalistas pueden hacerlo a través de instrumentos privados? ¿Cuál consideran ustedes que sería el fundamento ahí para responder de que en las sociedades personalistas se exige menos formalidad o que la formalidad no es un rigorismo absoluto? Lo que se denomina en el derecho no es una solemnidad absoluta. A ver, como ninguno habilita el micrófono, tengo que leer el chat si estuvo respuestas. Bien, perfecto, Daniel. Es lo que dice Daniel Arias. Bien. Bien. No sé en qué parte se habrá cortado, no sé qué repetir. Pero sí, esa es la respuesta. Porque nosotros en las sociedades, donde la constituimos a través de un instrumento privado, en este tipo de sociedades, los terceros tienen como garantía de los créditos que ellos tengan para con esa sociedad el patrimonio de los socios. ¿Sí? Si el patrimonio de la sociedad no es suficiente para responder a los créditos, habrá que discutir esos bienes y después llegar al patrimonio de los socios. Aquí nosotros pusimos algunas de las características que tienen que saber o tienen que destacar sí o sí. La persona del socio es relevante al punto tal, como lo dije hace un rato, de que el socio fundador puede haber establecido un límite de que no existan incorporaciones. Y suponiendo el caso de que lleguemos a los 50 años de ejercicio de la sociedad colectiva, en la cual intervenían 3 socios, los 3 eran fundadores, fallecieron 2, queda 1. Ese único socio, la única opción que tiene a través de la 19.550 es convertirse hoy en otro tipo societario, disolver la sociedad colectiva y constituir una sociedad anónima unipersonal, o tendrá la posibilidad de modificar el estatuto y permitir la incorporación de nuevos socios. ¿Sí? Recién ahí, siendo el único que está decidiendo, podrá. Si no, la otra opción es la de disolución y liquidación de la sociedad y formar una nueva persona jurídica. Esto es, también ustedes lo tienen que pensar o lo tienen que ver, como aquí hay una cuestión muy estratégica que forma parte de la decisión del socio, al cual ustedes el día de mañana le van a decir cliente. El cliente les va a decir cuál es su necesidad en ese momento. Y ustedes tendrán que poder asesorar y decirle, ¿te conviene la modificación o no, no te conviene la modificación? Porque por una cuestión de exención impositiva o para no pagar otros tributos, te convendría en realidad disolver esta sociedad, liquidarla y constituir una nueva. Pero eso ya es caso por caso, o sea, en cada situación concreta ustedes van a tener que ir viendo o van a tener que ir resolviendo qué es lo que le conviene a cada uno. Ahí nosotros empleamos, cuando hacemos referencia a la responsabilidad, utilizamos el concepto plena, similar, o tendrían que tomarlo como sinónimo de total. La responsabilidad de los socios acá es total. Por eso es importante esto de la figura del socio y la posibilidad de la limitación de incorporación de otros. Porque si se incorpora un socio que no va a responder como estamos acostumbrados a responder los 3 socios fundadores, es preferible no incorporar un desconocido. ¿Sí? Y esa responsabilidad plena hace referencia a que es ilimitada, solidaria, pero, aclaramos ahí, que es subsidiaria. ¿Sí? Que vendrá después que nosotros hayamos liquidado o que el acreedor haya discutido los bienes que existían dentro de la sociedad.
Este aspecto es el que vengo haciendo referencia desde hace un rato, cuando hacemos referencia a que la transmisión del estado de socio es restringida. Al momento de la constitución de una sociedad, la persona humana o la persona jurídica adquiere un nuevo estatus, ¿sí? Que es el estatus de socio. Estoy hablando en general, no hablamos de una sociedad en particular. Ese estatus de socio es intransmisible en algunas situaciones, pero sin embargo puede ser transmitido en otras. En este tipo de sociedades, donde la persona del socio es importante, la misma no se va a poder transmitir, porque Juan no puede transmitirle sus cualidades, sus condiciones y la confianza que Juan brinda a Pedro, ¿sí? Porque Pedro es un desconocido, es un ajeno, puede ser un extranjero. En consecuencia, ahí es donde se va a encontrar restringida esta transmisión del estado de socio. El estado de socio morirá con la persona. ¿Vieron cuando yo dije hace un rato que en las sociedades colectivas que teníamos 3 socios fundadores y 2 se murieron? A la muerte de esa persona, el estado de socio o el estatus de socio no se puede transmitir. Habrá un juicio sucesorio, vendrán los herederos a reclamar las acciones, las cuotas o el capital que le correspondía al fallecido, al causante, pero sin embargo no van a poder reclamar ser incorporados a la sociedad. En las sociedades anónimas, lo que ya dijimos que muchas veces por oposición a esta, lo que importa es el capital, la representación de ese capital. Acá ustedes agreguen después eso, cómo se representa el capital. La responsabilidad que limitan los socios, ahí nosotros pusimos que está limitado a un esfuerzo que realizan cada uno de ellos. Ese esfuerzo está al momento del inicio, cuando se constituye la sociedad, nosotros hablamos de una suscripción, ¿sí? En ese momento la persona hace un sacrificio de mis ahorros, de mis dineros, de la herencia que recibí, aporto, destino ese dinero a la constitución de una nueva persona jurídica. Ahí estoy realizando un desembolso pecuniario. Ese fue mi esfuerzo y en consecuencia quiero que mi responsabilidad esté limitada solamente a ese esfuerzo, no que afecte otras partes de mi patrimonio. Y por oposición a lo contrario, también acá lo que surge es la facilidad en la transmisión de las partes. El estatus de socio puede ser transmitido de manera muy fácil, a través de la venta de las acciones, a través de la venta de las cuotas sociales, puede otra persona incorporarse y quien tenga las acciones, quien tenga las cuotas sociales, será el socio en ese momento. Ya es irrelevante de que el socio fundador se mantenga o es irrelevante de quienes estuvieron al momento de la constitución. Pueden desaparecer durante el ejercicio o el desenvolvimiento o la vida misma de la sociedad. Como tercero, a la que nosotros denominamos SRL, conocida así, es un tipo societario nuevo en la República Argentina. La ley 19.550 es una ley nueva, es de 1972. Cuando se constituyó no se encontraba, luego fue incorporada la SRL y que se incorporó por esta mixtura, se trae del extranjero, donde lo que importaba es que, está bien, es importante la figura del socio, porque es el que tiene el prestigio, porque es el que tiene la fama, porque es aquel que ya tiene una clientela, en consecuencia sí importa. Pero sin embargo, debemos limitar la responsabilidad de esa persona porque no es el único. La SRL tiene una de las características que pueden constituirla hasta 50 personas. Entonces, en esa cantidad de personas, donde uno es el que tiene el prestigio y los demás solamente están aportando capital o están actuando de diferentes formas, todos no pueden entrar a desenvolverse o a responder de diferente manera. Y para equipararlos, limitan la responsabilidad y van a limitar la responsabilidad del esfuerzo que realizan ellos. Ahí le subrayamos el límite donde esto se asemeja a las sociedades personalistas, donde sí nos importa quién más se vaya a incorporar.
¿sí? La transmisión de las acciones de la sociedad anónima es libre. Sin embargo, acá no, la transmisión de las cuotas se encuentran limitadas, donde necesitamos la conformidad de todos los socios. Bueno, aquí sí les puse, por oposición del anterior, donde el capital sí está representado en cuotas. Esto de base es lo que ustedes tienen que saber sí o sí, de base. Puede explicarlo de instrumento público e instrumento privado. Cuando nosotros hablamos de instrumento público o instrumento privado, la característica o la diferencia está en la intervención del oficial público. El oficial público puede ser una autoridad designada por el Estado a través de un acto administrativo, y también son los oficiales de justicia, la secretaria del juez o el secretario del juez o de la jueza, y los escribanos públicos. Para la constitución de una sociedad, ustedes van a recurrir siempre a una escribanía. ¿Sí? Porque la escribanía es aquella que va a redactar el acto constitutivo y al mismo tiempo va a dar fe de que son las partes quienes intervienen y quienes se encuentran presentes, pero sobre todo va a dar fe de que existe plena voluntad y consentimiento para la celebración de ese acto. La diferencia que ustedes tienen que resaltar o que tendrían que decir, o cuál es la diferencia, es la intervención del oficial público. ¿Sí? Cuando no interviene ese oficial público, el instrumento es privado. Y el instrumento privado puede ser, este ejemplo siempre me pareció absurdo, pero es como concreto. La servilleta que se firma en un café donde las partes acuerdan 2 o 3 cosas, y es un instrumento privado. Sí, es un instrumento privado. Y el mozo estaba presente y vio cuando los dos firmábamos, sí, vio. Entonces es un instrumento privado donde un tercero es testigo. ¿Tiene validez? Sí, sí, tiene validez. No tiene la fuerza o no tiene la legitimidad o la legalidad que tiene el instrumento público, porque no se encuentra el oficial público. Valga la redundancia. Y cuando se habla de instrumento público, casi siempre se habla de acto único. ¿Sí? El acto único es también el que se celebra dentro de una escribanía. Bueno, lo segundo que nosotros tenemos que ver, ¿cómo quedó esto? Esto también se vio el año pasado. Cuando nosotros hablábamos de sociedades y pensábamos en la reorganización de las sociedades, existen, entre varias otras situaciones, estas 3 principales, donde una sociedad puede transformarse, donde una sociedad puede fusionarse o de una sociedad se exinde. Estas tienen una diferencia abismal entre ellas, por eso es muy importante que quede claro. Cuando nosotros hablábamos de fusión y escisión, se encuentran tratadas juntas en la misma sección del capítulo 2, sin embargo la fusión es mucho más amplia que la escisión. Ahora la pregunta sería, ¿una sociedad del tipo personalista puede fusionarse con una sociedad del tipo capitalista? No, no dice Belén, no, profe. Bien. Y si se fusiona, ¿qué necesita? Porque sí podría fusionarse. En principio no se puede fusionar, pero podría. ¿Cuándo podría? Nosotros tenemos en la fusión 2 tipos de fusión. Hay 2 clases de fusión. Una que es la fusión en sí y otra que es una fusión por incorporación. En ambas lo que sucede es que hay una disolución, pero sin embargo esa sociedad no se liquida. Desaparece, pero no tanto. ¿Sí? Es una situación intermedia. Va a dejar de funcionar como sociedad colectiva y quizás se incorpore a una sociedad anónima y va a adquirir el ropaje de esa sociedad anónima. Y ahí estaríamos hablando de la fusión propiamente dicha y ahí sí sería posible. Lo que no podría ser posible es lo inverso, que la sociedad anónima quiera fusionarse con una sociedad colectiva y quiera adoptar
las características de o que quiera adoptar el ropaje que le da la ley a la sociedad colectiva, ¿sí? Ahí eso sí sería correcto, como dicen ustedes, no se puede. La diferencia entre la fusión propiamente dicha y la fusión por incorporación es que en la fusión propiamente dicha, las sociedades que se fusionan, que pueden ser 2, 3, 5, 20 sociedades, van a desaparecer, esas ya no van a estar y se va a formar una nueva. ¿Sí? Sin embargo, en el segundo tipo de fusión, una sociedad se mantiene y las otras 3, 4, 5, ellas sí desaparecen, pero se incorporan a una. ¿Sí? No desapareció, sino que fue una cuestión de incorporación. Ese estatuto tiene que ser modificado. Un estatuto va a desaparecer y el otro estatuto es el que tendrá que ser modificado. En el caso de la nueva sociedad, estamos hablando de comenzar de cero, hablamos de que es una sociedad por fusión, seguramente la cláusula 1 va a hacer referencia a la fusión, y luego la siguiente harán referencia al capital y a los aportes y a las partes. En la escisión sucede algo totalmente diferente porque acá no hay una disolución, sino que acá hay una fragmentación. Las partes empiezan a reducir parte de su capital y eso es lo que se va fragmentando. No sé si es como, imagino que sí, para ustedes es fácil de imaginar esto, sobre todo si tienen en cuenta, nosotros poníamos ejemplo de, creo que cuando se explicó esto se hablaba de las automotrices y se hablaba de los laboratorios para medicina, donde muchas se incorporan, se agrupan para realizar un descubrimiento, ¿sí? Sin vincularse a través de un contrato asociativo, lo hacen a través de un tipo de reorganización societaria. Bueno, y acá lo que importa es que destinan, en esa fragmentación hay una parte de ese capital que se va a destinar a la nueva sociedad o a la sociedad a la escindida. Disculpe. Bien. Y pasando los socios de una, van a pasar a ser nuevos socios o van a pasar a ser socios de una que ya existía. Esto es importante, o esta sería la característica que la distingue sobre todo de la fusión. Porque acá hay un desdoblamiento. Porque la sociedad sigue existiendo. La sociedad A, la sociedad B y la sociedad C siguen existiendo. Pero sin embargo, parte de A, parte de B va a parar en C. O puede ser que parte de A, parte de B y parte de C vayan a parar a D. ¿Se comprende? Y en ese caso también estamos hablando ahí de una nueva persona jurídica. En la transformación sucede otra cosa. La transformación puede suceder por diferentes motivos. Piensen ustedes en reducción de capital, aumento de capital, cambio del objeto social, desaparición de socios o de diferentes contingencias que suceden dentro de la vida de una empresa. No hablemos ya tanto de sociedad, sino de empresa, que llevan a que la sociedad esta tenga que transformarse. Se pensó en una sociedad SRL que tenía destinado su capital para un tipo de objeto, que era una explotación turística, y esa explotación turística tuvo como muchos beneficios, produce ganancias abismales, y en consecuencia los socios deciden que sería preferible convertirse en una sociedad anónima porque vamos a poder cotizar en bolsa, supongamos, ¿sí? O porque vamos a poder vender acciones, o por diferentes situaciones, como decía recién, contingencias dentro de una empresa. Y ahí necesitamos transformar a una sociedad en otro tipo societario. No queremos disolver, no queremos cambiar el objeto que tenemos es perfecto, la idea era brillante, funcionó, hace 10 años que viene funcionando y va en crecida. En consecuencia, lo que necesitamos únicamente es poder transformarnos. La ley lo permite, ¿sí? Está totalmente habilitado. ¿Qué es lo que no puede suceder? Es esta parte. Que para que una sociedad pueda transformarse, la sociedad tiene que encontrarse regular.
mente constituida, ¿sí? Si fuese de aquellas sociedades que se denominan no regulares o imperfectas, esta sociedad tendrá que subsanar esa situación. O sea, habíamos pensado en constituir una SRL, por diferentes motivos no llegamos a la inscripción registral. Tenemos el acto constitutivo, ya tenemos las máquinas, estamos trabajando, pero no inscribimos el acto constitutivo. En consecuencia, somos una sociedad imperfecta. Para poder subsanar eso, nosotros tenemos que llevar el acta constitutiva, tendremos que adecuar los libros, tenemos que llevar el nuevo balance y presentar para la inscripción. Tardía, pero es una inscripción. Y recién ahí estaría subsanada, y después de esa subsanación recién podremos convertirnos en sociedad anónima. Podremos hacer la transformación. ¿Esta de quién es la decisión de la transformación? A ver, esto es como importante. ¿Quién decide la transformación? Los socios, ¿sí? Eso es muy importante. Eso es muy importante, que siempre sepan que toda decisión dentro de una sociedad es una decisión de los socios. No decide el síndico, no decide el fisco, no decide el administrador, no decide, ¿sí? La decisión siempre es del socio o de los socios. Que ese órgano puede ser que sea una asamblea, o ese órgano puede ser que sea una reunión de socios, diferentes órganos, pero la decisión siempre va a ser de los socios. ¿Y puede haber socios disconformes? Sí, puede haber socios disconformes, y ahí es donde está uno de los derechos que tienen los socios, que se denomina el derecho de receso. Porque si nosotros ingresamos a una sociedad donde queríamos un tipo societario y venimos hace 10 años trabajando de esa forma y estamos de acuerdo con eso, y en una reunión uno de los socios plantea, por asesoramiento del directorio, por asesoramiento del órgano de administración, de que sería preferible convertirse y transformarse en una sociedad anónima, y eso implicaría la venta de acciones, implicaría la incorporación de desconocidos y demás, y a uno de los socios puede no interesarle. Vino, firmó un acta constitutiva porque él quería la SRL, él porque la sociedad anónima no quería, porque la sociedad anónima implica, tengan en cuenta todo el cambio que significa ir de una SRL a una sociedad anónima, ¿sí? La cantidad de órganos diferentes que aparecen y las partes que se involucran, y más si vamos a cotizar en bolsa. Y ahí el socio, ¿y quién podrá ejercer el derecho de receso? A ver, esa sería la pregunta importante que responda a alguien. Nosotros, ahí Julieta hace referencia con signo de pregunta a un tipo de mayoría. Ella habla de mayoría absoluta. Ustedes en la ley van a encontrar 3 tipos de mayoría. La que sería la unanimidad, que es la que permite sí o sí cambiar o no cambiar algo. Después nosotros teníamos una mayoría absoluta, que es la que se denomina mayoría agravada, o una mayoría simple. Dentro de esas mayorías ustedes van a encontrar, según el tipo societario, que cuando nosotros tenemos acciones con derecho de voto preferente, o podemos tener acciones con derechos económicos preferentes. ¿Qué significa esto? Que si en una asamblea o en una reunión de socios, uno de los socios tiene preferencia en el voto, lo que él decida es más importante o es importante frente a otro socio que no tiene ese derecho. Porque ese otro socio, ¿qué es lo que hizo? Eligió una preferencia económica, que al momento de repartir ganancias, él se ha pagado primero. ¿Se comprende? Todo eso se encuentra dentro del estatuto. Y ahí está en cómo llegamos a una mayoría o no. En la transformación, con una mayoría agravada, se llega a una transformación. Cuando nosotros pensamos en el socio oponente, ustedes piensen que en una reunión están los socios que votan a favor, están los socios que votan en contra, están los socios que se abstienen,
y están los socios ausentes. ¿Sí? Únicamente podrán ejercer el derecho de receso aquellos que se encuentran ausentes, que no estuvieron en la asamblea o en la reunión, aquellos que votaron en contra, y aquellos que se abstuvieron y en su abstención dijeron que sujetaban su voto a la revisión por el contador, al informe del perito, diferentes situaciones que puede presentarse en una asamblea o en una reunión. ¿Sí? Aquel socio que votó a favor de la transformación no puede después cambiar su decisión y no podrá ejercer el derecho de receso. Tienen diferente régimen legal, bueno, eso lo pusimos a modo de síntesis como para que sepan de manera puntual dónde tienen que ir. Y esto sería como el camino que tienen que recorrer cada uno de ellos para llegar a la finalidad que están buscando. Los términos son similares, no son iguales, son similares. Nosotros en la fusión hablamos de un compromiso previo de fusión, es donde los socios se comprometen que van a realizar la fusión. Pero ¿los socios de quién? Los socios de diferentes sociedades. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el acuerdo de la transformación, son los socios dentro de esa sociedad quienes van a decidir. Respondiendo a lo que preguntaban recién, cuando nosotros pensamos en las sociedades colectivas, en las sociedades de comandita simple y en las sociedades de capital e industria, estamos haciendo referencia a que acá necesitamos la unanimidad de los socios para poder realizar la transformación. Porque acá la figura del socio es muy importante, porque si uno de los socios desaparece o no está de acuerdo con la transformación, puede llegarse a la extinción de la sociedad, si ese socio se va. Y la SRL y las sociedades anónimas con el voto favorable de la mayoría absoluta. La mayoría absoluta aquí se va a computar como la mitad más uno. Volviendo a la fusión. Cuando nosotros tenemos el compromiso, este compromiso es el acuerdo entre las partes, que en realidad no es ya de los socios, porque ustedes tengan en cuenta que dentro de la sociedad A hubo una reunión o una asamblea de socios donde decidieron la fusión. En la B pasó lo mismo y en la C pasó lo mismo. ¿Qué necesitamos ahora? Que aparezca el representante de cada una de ellas. ¿Sí? Viene el representante de A, el representante de B y el representante de C, que casi siempre es un representante designado a ese efecto. El representante necesita el poder que le otorga la sociedad, es un poder especial para que la represente en el acuerdo o en el compromiso de fusión. ¿Sí? Se reúnen los representantes de las sociedades y establecen ahí entre ellos cómo va a ser este acuerdo. Por eso es lo que nosotros decimos acá, que tiene que ser previa conformidad de los órganos de gobierno. ¿Sí? Del órgano de gobierno de la A, de la B y de la C, quienes dan la orden. No quiero mezclar con el contrato de mandato, pero piensen ustedes en algo así, sería una situación como de mandato. Y acá tenemos lo importante del instrumento. Este instrumento tiene que contener cuáles son los motivos y la finalidad que estamos buscando con esa fusión. Queremos desarrollar un producto nuevo. Queremos entrar a la bolsa. Queremos que la Comisión Nacional de Valores nos autorice para poder cotizar en bolsa. ¿Sí? Piensen ustedes también siempre en todo esto, que aunque parezca aburrido y redundante, siempre estamos hablando de objetos lícitos. ¿Sí? Todo aquello que sea lícito, permitido, que no se encuentre prohibido por la ley, que no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. Todo eso. Bueno. Esto es lo otro importante y qué es lo que ustedes realizarían. Se necesita un balance especial de fusión. ¿Cuál sería el balance especial de fusión? El balance de A, el balance de B y el balance de C
donde entre los tres van a establecer cómo se va a realizar esta fusión y si estamos hablando de una fusión plena o si estamos hablando de una fusión por incorporación. Ahí nosotros entre paréntesis le pusimos como las aclaraciones, porque con el balance nosotros tenemos toda la información que le interesa a la fusionante y a la fusionada o a la incorporada sobre qué es lo que está haciendo la otra, o cuál es la situación que tiene la sociedad en la cual nos vamos a incorporar. Esto lo saben ustedes mejor que nosotros. A ver, no quiero ser... Bueno, luego de ese acuerdo previo, nosotros necesitamos, cada uno de los representantes se va a ir de nuevo con su sociedad y va a necesitar la aprobación de nuevo de lo que sería ese compromiso previo. Porque en el compromiso previo, los representantes que hicieron redactaron lo que sería el acuerdo, o lo que nosotros denominamos legalmente como el contrato con relación a esta fusión. ¿Sí? ¿Cuál es el balance de A? ¿Cuál es el balance de C? ¿Cuál es el balance de B? ¿Cuál es la situación que tiene cada una de ellas? ¿Cuál es el aporte que realizan? Y estamos de acuerdo en que la finalidad de la fusión es la investigación. ¿Sí? Todo esto tiene que ser aprobado. Y volvemos acá a las mayorías. Cuando nosotros obtenemos este acuerdo, los representantes tienen la obligación de publicar edictos. La publicación de edictos es un acto que ordena a la autoridad pública, el registro público en este caso, un juez dentro de un juicio, o un juez dentro de las sociedades, el juez de sociedades, que ordena que se publique edictos para que los terceros tomen conocimiento de la fusión. Los terceros, ¿quiénes son? Pueden ser tanto terceros interesados como no interesados. Los interesados casi siempre, o los interesados son los acreedores, que necesitan saber que el acreedor de A, el acreedor de B y el acreedor de C necesita saber hacia dónde se está yendo el capital de A, el capital de B y el capital de C. Sería muy importante que por curiosidad, esto lo debo haber dicho, pero lo repito porque nunca está de más, que entren al boletín oficial, no digo todos los días, pero cuando entran a stalkear a alguien, de paso digan, bueno, voy a stalkear el boletín oficial. Entren a leer el boletín oficial y lean en edictos comerciales, que están casi siempre al final, casi siempre están al final, y ahí es donde se publican los actos constitutivos, se publican edictos de este tipo. ¿Sí? Y ahí van a poder entender todo esto que nosotros les decimos cuando hacemos referencia al contenido del edicto. Lo que tiene que estar sí o sí. Para que el acreedor sepa de qué sociedad estamos hablando, para que el acreedor sepa cuál sería la situación en la cual está. Si nosotros no publicamos edicto, el acreedor no se enteró. Si el acreedor no se enteró, nosotros estamos dentro de un acto jurídico que sería anulable. Nació con todas las formas, o sea, tenemos el acuerdo previo, tenemos el consentimiento de los socios, tenemos los balances, tenemos todo perfecto. Pero omitimos un paso importante como es el de la publicación de edictos y en consecuencia el acto de fusión no podrá inscribirse. Porque ¿Alguien está con el micrófono? Por favor. Nos enteramos de conversaciones ajenas. El acreedor, al tomar conocimiento, podrá ejercer lo que se denomina su derecho a la oposición. No que se opone a la fusión, porque no tiene facultades o no tiene legitimación para que no se realice la fusión, sino que él tiene oposición con relación al destino del capital, o con oposición aparte de ese capital. Porque el acreedor, cuando ustedes hablaban de fusión de garantía en derecho privado, no sé si se acuerdan, aún sigue existiendo. El patrimonio del deudor es la garantía común o es la prenda común de sus acreedores. Entonces, si tengo un contrato de suministro con una sociedad A y la sociedad A está por hacer una modificación de su capital,
esa modificación en su capital está afectando mis intereses, ¿sí? No podré cobrar mi crédito. Y por eso lo que voy a buscar es oponerme, manifestarlo a través de un modo fehaciente, será una carta de documento, y al mismo tiempo la ley me habilita un periodo de 20 días para que pueda alcanzar alguna de las medidas cautelares o alguna de las medidas precautorias. ¿Cuál es la medida cautelar por excelencia en este tipo de procesos? El embargo preventivo. El acreedor se va a presentar al juez de sociedades o se va a presentar al juez ejecutivo, dependiendo de la jurisdicción, y le va a decir, tengo un crédito con la sociedad A por un monto determinado, esta sociedad está por fusionarse, se encuentra dentro de una situación sospechosa o de peligro mi crédito, en consecuencia solicito un embargo preventivo. El juez, para dictaminar el embargo preventivo, la única persona que puede determinar, la única autoridad que puede determinar un embargo es la autoridad judicial, ¿sí? El juez. El juez va a pedir 3 requisitos: uno, que demuestre cuál es el peligro que existe en esa situación; otro, que demuestre la veracidad, o sea, que presente las facturas o el contrato que tiene con esa sociedad; y el tercer aspecto que exige el juez es que presente una contracautela. Que la contracautela puede ser una contracautela juratoria o será una suma de dinero si estamos hablando de exorbitancia, ¿sí? De demasiado dinero. Pasado ese plazo de 20 días, donde el acreedor oponente puede haber conseguido el embargo o no puede haberlo conseguido, a las sociedades que se están por fusionar no les importa eso. Lo único que les importa a las sociedades es cumplir los requisitos de publicación de edicto y esperar a que pase el tiempo. Pasaron los 15 días, pasaron los 20 días. Esto es importante. Todos los plazos que tiene la Ley General de Sociedades son plazos corridos, ¿sí? Así que pasados los 35 días, la sociedad se encuentra en situación de un acuerdo definitivo para ir a la inscripción de la fusión. ¿Dónde se inscribe la fusión? Donde se inscriben todos los actos que realiza una sociedad en el registro público. Que no existe más el registro público de comercio, por favor. Con la escisión sucede exactamente lo mismo, en un poquito más, un poquito menos. Ustedes se van a dar cuenta de esto acá. Que lo que es fusión, nosotros tenemos, ¿cuántos? 5 artículos que tratan sobre la fusión, donde está el procedimiento de fusión. Y cuando hablamos de escisión, únicamente tenemos un artículo, que es este proceso, pero que sin embargo, este proceso nos remite todo el tiempo a la fusión. ¿Sí? Bueno, igual, tenemos publicación de edictos, tenemos periodo de oposición, porque se pueden oponer las partes. Bueno, igual. Con la transformación, ustedes van a ver que la cosa es como un poquito más breve. Nosotros, para poder fusionarnos y pasar de una SRL a una sociedad anónima, lo que vamos a necesitar es esta situación, bueno, el acuerdo, donde ya determinamos cuáles son las mayorías, pero sí lo que necesitamos es un balance especial que tiene que estar cerrado a la fecha donde se decidió. Ustedes tengan en cuenta que hoy se reúnen los socios, está dentro del orden del día que se va a tratar la transformación de la sociedad, de sociedad de SRL a sociedad anónima, están notificados todos los socios, se presentan los socios y comienza la reunión. Ustedes siempre piensen que toda reunión y toda asamblea o el funcionamiento de toda sociedad necesita de la deliberación y de la resolución. ¿Qué significa esto? Que en toda reunión y en toda asamblea tiene que discutirse y recién se va a votar. No puede haber votación si no hubo discusión previa. Y para que exista esto, para que esto sea de buena fe, tiene que estar dentro del orden del día. Los socios tienen que ir a la reunión sabiendo qué se va a discutir.
Se decide esto, luego de esto, está bien, todos los socios en la reunión decidieron que sí, que se va a realizar la transformación. En consecuencia, queda en cabeza del órgano administrador realizar, confeccionar un balance, donde este balance le va a dar la posibilidad a cada uno de los socios de analizar las posibilidades de irse o de quedarse, de continuar con la transformación o no. Bueno, ahí nosotros le agregamos esto. Porque existen otras situaciones donde el socio puede que no tenga conocimiento o el socio puede que no tenga asesor contable y en consecuencia necesite de otro tipo de apoyo como para poder decidir de manera libre. ¿Sí? Bueno, lo que se otorga es lo que se denomina un instrumento de transformación. ¿Qué es el instrumento de transformación? El mismo acuerdo del que hablábamos anteriormente para la fusión y para la escisión, donde las partes van a decidir cuál es la transformación que van a realizar y cómo va a ser el cambio de esos órganos. Porque tengan en cuenta ustedes, si nosotros nos vamos de la SRL a la sociedad anónima y tenemos que pasar de los administradores al directorio, evidentemente a estos administradores tenemos que ver si tienen las condiciones, las facultades y tienen la intención de continuar como directores, o si tenemos que designar nuevos directores. Todo eso hace referencia a la transformación que se dispone a través de los órganos. Lo otro, el órgano de dirección dejará de ser la reunión de socios y pasará a ser una asamblea, con todo lo que implica hacer una asamblea, ¿sí? Que las reuniones de las asambleas son ordinarias o extraordinarias, cómo se vota dentro de las asambleas, y más aún con relación al capital. ¿Cómo se va a distribuir ese capital? Si en la SRL estamos hablando de que son cuotas todas iguales y que esas cuotas después se van a modificar por acciones, todo eso tiene que estar como muy bien explicitado, porque ese control de legalidad lo realiza el registro público. ¿Sí? Se publican los edictos, igual que en lo anterior, para que se tome conocimiento, para que los terceros tomen conocimiento, donde nosotros vamos a establecer cuál es el contenido de esa transformación. Hasta que podemos recién alcanzar la inscripción dentro del registro público. La inscripción en el registro público, ustedes tengan en cuenta que acá, esto que decimos para la transformación, se aplica para la fusión y para la escisión. Cuando nosotros vamos a transformar, vamos a fusionar o vamos a escindir a una sociedad, el registro público toma conocimiento de cuál va a ser el destino del capital. Si nosotros hablábamos de inmuebles como bienes aportados y esos inmuebles ahora están a nombre de la sociedad y de pronto esa sociedad se disolvió, tenemos que decir nosotros al registro inmobiliario quién es el nuevo titular de ese inmueble. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que estamos en transformación. Si pensamos en la transformación, esta transformación tiene que ser informada al registro inmobiliario. Porque si antes la Carlota SRL era la dueña del inmueble, era la dueña de 2 vehículos y era la dueña de una marca y señal para animales, tengamos en cuenta que si ahora la Carlota va a ser SA, son personas totalmente diferentes, ¿sí? Para los registros públicos y para las finalidades que cumplen los registros públicos. En consecuencia, el registro público va a ordenar al registro inmobiliario, va a ordenar al registro del automotor y va a ordenar al registro de marcas y señales para que hagan las modificaciones de la transformación. Recién ahí es donde se cierra el círculo. ¿Se comprende? No quiero estirarme más, pero me falta un poquito para que esto lo tienen que... Esto sería ideal, como dije al comienzo, los consejos que nadie pide, pero que igual se dan, que esté pegado en la puerta de su dormitorio, en la ventana, que esté en la primera hoja de sus cuadernos, de sus apuntes, porque órganos de la sociedad, nosotros tenemos que hablar de la teoría organicista. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros pensamos en que la sociedad necesita desenvolverse y necesita actuar para con los terceros,
la sociedad no lo hace a través de los socios, sino que la sociedad lo hace a través de los órganos, ¿sí? La teoría organicista hace referencia, tomándolo como metáfora, del cuerpo humano. El cuerpo humano, para poder funcionar, necesita de órganos, ¿sí? Si nos falta el riñón, seguramente que dejaremos de existir. O si nos falta otro órgano, también dejaremos de existir. Por eso hablamos de la teoría organicista. En una sociedad necesitamos de 3 órganos que se encuentran presentes sí o sí. Y existe un cuarto órgano que puede estar ausente o, dependiendo del tipo societario, estar o no estar. Pero esto ustedes como que lo tienen que saber de memoria. ¿Ok? Órganos de la sociedad. Nosotros tenemos 3 tipos de órganos esenciales. Uno que sería el órgano de administración, el órgano de dirección y el órgano de control. Cada uno tiene funciones que son independientes, ¿sí? Se encuentran relacionadas, pero sin embargo son independientes. Independientes en el sentido del desenvolvimiento, no en el sentido de la ejecución. Para que el órgano de administración pueda ejecutar algo, necesita de la orden o de la resolución del órgano de dirección, ¿sí? Pusimos primero el órgano de administración porque es el que más dolor de cabeza causa, o por ahí es el que más dificulta la relación. En la sociedad anónima, este es el directorio, que el directorio puede ser unipersonal o pluripersonal, o lo que ustedes también conocen como colegiado. Dentro de la SRL nosotros hablamos de gerente o de gerentes, que pueden ser hasta 3 gerentes. Y en las sociedades estas de tipo personalista puede ser un socio o todos los socios juntos, pero lo cual tiene que estar determinado en el acto constitutivo y en el estatuto. De modo tal que los terceros sepan que están contratando con la sociedad colectiva y no que están contratando con don Pedro, ¿sí? Que están contratando con don Pedro, sociedad colectiva, y no con don Pedro, persona humana. ¿Se entiende ahí por ahí lo que quiero decir? Pero esto tiene que estar inscrito. Por eso es importante la inscripción del órgano de administración dentro del registro público. Cuando ustedes quieren tomar conocimiento de qué es lo que sucede dentro de una sociedad, tienen que recurrir al registro público para poder ver el legajo. Y en el legajo van a encontrar copia del estatuto y del acto constitutivo. ¿Cuál es la función principal que tiene el órgano de administración? Es la atención cotidiana de todos los negocios o del desenvolvimiento normal o diario. El martes, la escribana Pomares comenzó diciendo esto, creo, cuando hablaba del órgano de administración, ¿sí? Que es el que está todos los días, que es el que desarrolla todos los días. Ustedes tienen que imaginarlo como contadores, que el órgano de administración es quien conoce al dedillo, es quien conoce a profundidad a cada uno de los empleados, a cada una de las maquinarias, a la materia prima que tiene, al stock, al depósito, conoce todo, ¿sí? Por eso es lo de la cuestión de lo cotidiano, a lo que nosotros hacemos referencia. Esto es lo otro importante. Todo lo que va a realizar con relación a esto que mencioné recién es gestionar el patrimonio de la sociedad. Esa es su función principal. Bueno, esto se los voy a enviar, así ustedes pueden hacer. No me quiero extender más, porque no quiero que se aburran. ¿Qué es importante esto de administrador? Esto es importante, ¿sí? Y esto es importante que lo profundicen con un manual, con un libro, con algo. Esta figura del buen hombre de negocio se tomó del Código Civil de Vélez Sarsfield, cuando Vélez Sarsfield hablaba del buen padre de familia. Figura ya como alejada o hoy inexistente, ya no existe el buen padre de familia, pero es pensar en una persona que tiene un comportamiento y un desenvolvimiento en la sociedad que permite confianza. Que en esa persona uno encuentra lealtad, buena fe, honestidad, todas estas cuestiones que pueden ser como virtudes, pero que no son virtudes,
pero que están como bien vistas para el desenvolvimiento de un acto, de un negocio. Eso es lo que se está buscando hoy del administrador, que sea el buen hombre de negocios. Algo que no dice la ley y que ustedes lo van a ver en el manual, que esta persona, el administrador, en realidad tiene que tener un conocimiento cierto de lo que está realizando. Así como tiene un conocimiento cierto, también tiene un conocimiento profundo o acabado de la materia. Si estamos hablando dentro de lo que sería ganadería, porque dije a Carlota hace rato, pensando en ganadería, es una persona que sabe de campo, es una persona que sabe de ganado, es una persona que sabe de alimentación, es una persona que sabe, no sé, de todo lo que necesitamos saber dentro del campo, como para que tome decisiones acertadas. ¿Sí? La experticia es algo que está en el currículum del administrador y es por lo cual el administrador podrá pedir honorarios superiores o podrá negociar sus honorarios. ¿Sí? Eso es también a lo que hace referencia el buen hombre de negocio. Está de más decir, pero nunca hay que dejar de decirlo, que el buen hombre de negocio tiene que actuar con lealtad y buena fe. ¿Qué significa esto? Que tiene que mantener el secreto de la empresa, que no tiene que actuar en competencia, ni nada de aquello que pueda ocasionarle un perjuicio a la sociedad. ¿Qué creo que es lo que decimos acá? Sí, bueno, es lo que estamos diciendo acá en las prohibiciones. Ahí nosotros hacemos referencia a que el administrador de la sociedad anónima y de la SRL tiene prohibido contratar con la sociedad, salvo que las contrataciones que él realice con la sociedad sean las contrataciones dentro de una actividad en la cual opera. ¿Sí? El administrador quiere comprar, no sé, carne para el fin de semana porque tiene un asado con los parientes y puede contratar con la sociedad porque hay una situación de una actividad en la cual realiza la sociedad. Y también lo va a hacer dentro de las condiciones del mercado. Sería lo óptimo. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de los órganos de gobierno dentro de cada una, ahí tenemos la distinción. Esto que vengo diciendo desde hace un rato, diciendo asamblea y reunión de socios. Esto es algo que tienen que distinguirlo muy claramente. Porque ustedes nos están hablando de la SRL y nos dicen asamblea, y no voy a decir quién, pero algunos profesores y profesoras hacen así, se impactan y dicen, me está hablando de la SRL y me está hablando de asamblea, no entendió nada. Entonces no entendió nada y bueno, ya está. ¿Se entiende? La función principal es esta. Es quien decide y quien planifica y quien determina el rumbo que va a tener la empresa, el negocio, hacia dónde vamos cuando determinamos en el acto constitutivo qué es lo que queríamos de la sociedad. Y todo esto lo tenemos, bueno, ¿qué es lo que digo acá? Son los objetivos que se conformaron en el contrato y en el estatuto. El socio, ustedes recuerden cuando hablen de esto, tienen que hacer referencia o tienen que traer a colación cuando hablábamos del affectio societatis. Para que exista sociedad, el socio, al momento de adquirir el estatus social, tiene que mantener la affectio societatis. Porque si al socio ya no le interesa el objeto de la sociedad, ya no le interesa que se consiga o no más clientela, ya le es indiferente celebrar un contrato con otra sociedad, ya le es todo indiferente, o prefiere que otra empresa le vaya mejor, o tiene sus intereses puestos en otra empresa, evidentemente ahí está en juego esta situación de la affectio societatis. Y no puede ejercer su derecho de voto y en consecuencia tendrá que ser, en principio, excluido de la sociedad, pero previo a la exclusión tendrá que realizarse un proceso judicial. ¿Sí? Esto por oposición a lo anterior. Cuando nosotros hablábamos de la sociedad administrativa y decíamos de lo cotidiano, creo que no lo dije, no lo puse, bueno, después ustedes lo revisan, no puse que está de manera permanente. El órgano de administración está de manera permanente. Cuando decimos lo cotidiano, está todos los días ahí. En cambio, el órgano de gobierno no está de manera permanente, se reúne, ¿sí?
Y para que se reúna hay que convocarlo. Así que esta situación es como muy, muy a tener en cuenta. Bueno. El órgano de representación. Ustedes piensen que cuando estamos hablando de esta teoría organicista, esta persona, la Carlota SRL o la Carlota Sociedad Anónima, necesita a alguien que la represente, necesita a alguien que vaya a negociar un contrato, necesita a alguien que vaya a defenderla en un juicio, necesita diferentes situaciones como para desenvolverse en lo cotidiano. Y ahí es donde nosotros tenemos en cada uno de los tipos sociales cuál es el representante de ellas. ¿Sí? Esta es la característica importante. En toda sociedad nosotros necesitamos de manera necesaria que exista un representante, porque si no la sociedad no puede actuar para con los terceros. Y el cuarto órgano, que puede estar o no estar, dependiendo de cuál es la sociedad, es el órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización tiene dos funciones principales. Una, fiscalizar el cumplimiento del acto constitutivo del estatuto, o sea, que se esté realizando el objeto por el cual se constituyó la sociedad, y otro control que tiene que ver con las decisiones de la reunión de socios o de la asamblea. Si en la reunión o en la asamblea se decidió algo, el órgano de fiscalización tiene que controlar. ¿A quién consideran ustedes que fiscalizaría? Fiscalizaría en principio a este, ¿sí? A él lo fiscaliza de manera principal. Fiscaliza que todo lo que se decidió en las reuniones, que todo aquello que se dispuso en el acto constitutivo sea el cumplimiento. Por eso nosotros decimos que el órgano de fiscalización realiza un control de legalidad. Aparece en épocas de balance, ¿sí? Aparece en épocas de cierres de ejercicio, en consecuencia no está de manera permanente. A ver. Esto es, cuando nosotros pensamos en la fiscalización privada, porque nosotros tenemos una situación de la fiscalización pública, que es la fiscalización que realiza la Comisión Nacional de Valores, o que puede realizar la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, o la Superintendencia de Seguros de la Nación. Todas ellas ejercen un control de fiscalización. Fiscalizan que las empresas aseguradoras actúen dentro de la órbita de su competencia, que los contratos de seguros estén formateados como corresponde, que no tengan ningún tipo de abuso. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo también controla el cumplimiento de cada una de las empresas con relación al riesgo que corren sus trabajadores, valga la redundancia. La Comisión Nacional de Valores controla todo lo que sería bursátil. El Banco Central de la República Argentina, que controla todas las entidades financieras, que son sociedades, o todas las sociedades que son entidades financieras, las controla el Banco Central. Bueno, todas ellas serían lo que nosotros denominamos una fiscalización pública. ¿Sí? El Estado tiene interés en las operaciones de esas sociedades. Este tipo de fiscalización privada es la que decide la sociedad para el desenvolvimiento mejor de ella. Esa fiscalización está reservada, ahí lo van a ver ustedes, nosotros lo pusimos, para personas con cierto conocimiento, pueden ser contadores o pueden ser abogados. Cuando nosotros estamos hablando del síndico, o también puede ser cuando nosotros estamos hablando del Consejo de Vigilancia. ¿Sí? El Consejo de Vigilancia también pueden ser contadores, abogados, y también puede estar integrado el Consejo de Vigilancia por socios o por terceros que no sean contadores abogados. ¿Sí? El Consejo de Vigilancia, por oposición al síndico y por oposición a la fiscalización pública, ellos sí actúan de una manera permanente. ¿Sí? Cuando
por la cotidianeidad, o por el volumen de las operaciones, o por la sospecha de alguna actividad que está siendo contraria al objeto social o que está siendo fraudulenta, decide la reunión de socios o decide la asamblea implantar un consejo de vigilancia. 1:26, demasiado tiempo. No sé qué. Bien. Bien. Bueno, sí, nosotros vamos a subir esto a la plataforma Moodle. La intención son dos cosas. Puse pausa como para poder decir esto y que no quede grabado. La primera intención es asustarlos, y la segunda intención es que se comiencen a estudiar de modo tal que todos promocionen. Yo voy por esa segunda, yo voy porque todos promocionen. Así que sería importante que comencemos con el estudio. La próxima clase va a estar la doctora Villagrán, terminando ya Sociedades Anónimas. Por eso, después de la clase de la doctora Villagrán, recién vamos a subir el trabajo práctico de Sociedades Anónimas. Y después nos quedan, creo que nos quedan 2 clases más de pymes y de cooperativas, y se terminó el dictado de la materia. Flavia me pregunta algo, con lo cual renegué con un par de mensajes. Me dice, ¿dónde podemos descargar? Voy a poner pausa también ahora. Nosotros en los trabajos prácticos, desde el primer trabajo práctico, le venimos poniendo diferentes modelos de diferentes cosas. En la primera clase o en la segunda, nosotros le subimos la página del registro público, donde la página del registro público tiene todos los modelos de actas. Todos. Bueno, y no es cuando ustedes tengan que redactar una nueva cláusula, una nueva acta, no es que tienen que ir a copiarla. Ya es como que sería sano de que ya ustedes comiencen a redactar, ya teniendo una guía. Sobre todo porque hicieron creo que hay un ejemplo, en el trabajo práctico número 5 hay un ejemplo de acta. No recuerdo ahora cuál es el ejemplo de acta, pero lo que ustedes tienen que cambiar es la condición, porque creo que de una colegiada pasan a una... Reunión de socios, hay, profe, un ejemplo. Bien. Cuando se reúnen los socios. Bien, perfecto. Pero sin embargo, la estructura, lo que yo les quería decir es que la estructura del acta es exactamente la misma. No modifica nada. ¿Sí? Sí van a modificar las condiciones del que participa dentro del acta. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir? Las actas son muy concretas. En el acta tiene que ponerse la fecha, quiénes se encuentran presentes en el acto, cuál era el destino de la reunión y qué es lo que se decidió. Siempre pongan como una pequeña introducción que diga, luego de las deliberaciones o luego de deliberarse el tema transformación, aumento de capital, disminución de capital, cualquiera sea el tema, luego de deliberarse se resolvió. ¿Sí? A, B, C y D votaron a favor, C, D y C, G, F, no sé qué más, votaron en contra, y el resto se encontraba ausente. No siendo para más, se da por finalizada la reunión, se da por finalizada la asamblea. Bueno, es reunión de socios porque es SRL, ¿sí? Se da por finalizada la reunión, firma el representante, firma el gerente, firma los socios. A ver, no sé qué me preguntaron. Julieta. El trabajo de fiscalización es para que lo tengan en cuenta, porque nosotros sabíamos que eso estaba como ese tema había quedado flojo. No habíamos profundizado ahí. Maricel me pregunta, ¿sería redactar determinado acto que tiene permitido el órgano de administración de la SRL? Sí. Si ustedes miren un contrato, algún acta constitutiva, y ahí está, órgano de administración, funciones.
Belén pregunta cómo hacemos con el tema de subir listas. Sí, seguramente van a ser 3 o 4 días que vamos a estar con el coloquio y seguramente van a ser 2 o 3 Zoom para poder llegar y para no volvernos locos. Una, porque ustedes van a estar en la sala de espera ahí un montón de tiempo, y otra porque nosotros vamos a estar ahí escuchando. Nosotros, después del trabajo práctico número 6, creo que del número 6, estamos en condiciones de dar un listado, de que ustedes controlen quiénes están en condiciones de ir al coloquio. Carmen, ¿a qué hace referencia con el tema de la inoponibilidad? La inoponibilidad del socio también la vas a encontrar como la teoría del corrimiento del velo. Es cuando la actuación o el desenvolvimiento del administrador o del órgano de administración es en contra de la ley o en contra del objeto societario, y en consecuencia lo que se permite es correr el velo societario para saber quiénes están dentro de esa sociedad e ir en contra de ellos. En esas situaciones donde casi siempre estamos hablando de delito, de actos contrarios a la ley, son los socios quienes van a responder. Son quienes utilizaron la figura societaria para delinquir o para estafar. Está muy breve, quizás por eso no es comprensible, pero es eso. Cuando nosotros hablamos de inoponibilidad, queremos decir que ahí no se puede poner, oponerse o poner la figura de la Carlota de SRL, sino que la Carlota de SRL es inoponible. Los acreedores no tienen que ir a reclamarle a la Carlota de SRL, sino que los acreedores tienen que ir a los socios. O el Estado tendría que ir en contra de los socios. Calificación en el trabajo número práctico. Verónica Armella, ustedes tengan en cuenta que nosotros calificamos los trabajos prácticos que recibimos dentro de la plataforma y ahí encuentran la calificación. Aparte tenemos un drive donde calificamos al grupo, digamos, a los integrantes del grupo. No todos mandan, a veces manda uno solo por grupo. Profe, pero ya corrigieron los trabajos. Porque a mí tampoco me aparece y yo mandé también por la plataforma. No, el 4. El número 4 sí, ya está corregido. ¿Ya está corregido? Yo no tengo mi nota y sí lo mandé por la plataforma. A ver, ¿quiénes son? Para que los busque. ¿Le digo o escribimos en el chat? María Belén Corbalán. Sí. ¿Y quién más? ¿Quién más dijo? Yo tampoco tengo mi nota, profe. Edith. Profe, somos varios los que no tenemos la nota. ¡Qué raro! No se vayan, no se vayan. Aguarden 2 segundos. Bueno, ¿quién quiere irse? Del trabajo práctico 4, ¿no, profesor? Sí. No, yo tampoco la tengo, mi grupo no la tiene. A ver. Tampoco. ¿Nadie tiene corregido el trabajo práctico número 4? Buenas tardes, profe. Tienen razón. En nuestro grupo tampoco tiene la nota. Yo estoy equivocado. Menos mal que esto está en pausa, así puedo decir lo que voy a decir. El trabajo práctico 4 está a cargo de otros docentes en la corrección. Y es cierto, no corrigieron. Solamente hay 2 trabajos prácticos corregidos que son los que corregí. Mil disculpas, tienen razón. No están corregidos. Profe, ¿todavía tenemos el margen de error de un trabajo práctico? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, profe. Ya estaba por entrar a Moodle a ver qué pasaba y tiene razón, no, el trabajo práctico no se corrigió.
Ayer se repartieron los trabajos prácticos, así que esperemos que en esta semana ya tengan la nota. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Volvimos a la grabación. Damos por terminada la clase del día de hoy. Profe, No sé si hay buenas una tardes. pregunta de lo que hablamos. Le quería consultar, el vencimiento para entregar el trabajo práctico está bien en la plataforma, es hasta hoy a la noche a la No, el última trabajo hora? práctico número vence el lunes, el día lunes a las 23:59. Porque en la plataforma figura Y que... ahora lo modificó Edith. Ahora lo Ah, bien, modificó. gracias, profe. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan muy buenas tardes.